La vida es una mierda y me siento tan triste, perdida sin consuelo. No saldré de esta casa, nunca me he sentido así. No sé lo que me pasa, me falta algo dentro, lo que nunca me diste. Necesito entenderlo, necesito entenderlo y subirme a la bolloneta. Por el poder de tres. Bolloneta. Bolloneta. Fase 2. Análisis de sentimientos. ¿Alguna de ustedes que resuma? Me da pereza hablar de pendejadas. Julia está harta de que la rechacen. Y dolida, y con el corazón roto. Bueno, tú también estás dolida y con el corazón roto por tu ex. 7 años de relación y ya no te quiere y encima te pone los tochos. ¡Zas! ¿Y tú, listilla? ¿Que estás pillada por una chica poliamor, algo que no va contigo? ¿Que piensas que puedes cambiarlo o qué? Quiero decir, ¿te ha dejado alguna puerta abierta? A ver, se nota que estás muerta por Renata y querés luchar por ella. ¿Está bien? Lo que no sabemos es si Renata lo vive con la misma intensidad. Lo que ella te ofrece, ¿es suficiente para ti, sí o no? Claramente no. Emocionalmente, ¿te compensa? Ella me completa. ¿Y te deja hecha mierda? Es todo muy intenso. ¿Y el sexo? Menos el sexo. ¿Y entonces qué es intenso? Pues todo lo demás. ¿Y qué es todo lo demás? Pues todo, Andrea, todo. A ver, expectativas frustradas. Es fundamental conocer qué principios o valores tiene la mujer con la que estás. Y también identificar los tuyos propios, porque hay valores que son innegociables. Como la monogamia y la poligamia. Como la manera en la que ella te hace sentir con su forma de actuar. Menospreciada. Que no corresponde con lo que Renata te quiere hacer sentir, pero es que tienen formas de entender el amor diferentes. Se llama poliamor. Yo sé que ella me quiere y es que me lo demuestra. Lo que me da rabia es que sé que si estuviéramos juntas solo las dos, seríamos felices, simplemente nosotras. Es que tienen maneras de ver el amor diferente. Y si vos no entendés el poliamor, no le vas a entender a ella. ¿Tú le has dicho cómo te sientes con este tipo de vínculo? No, porque es que entonces me dejaría por verme así. Y yo intento ser una novia perfecta. No sé, es que sé que si quiero que Renata siga en mi vida, tengo que aceptar su manera de ver el amor, ¿no? En plan, el poliamor. Eso es lo que tú quieres. A ver, le tenés que decir lo que sentís, ver su reacción y, no sé, ver qué piensan sobre qué podrían hacer. Mira, si tú estás locamente enamorada de ella al punto de hacer cualquier cosa, tía, ve, infórmate en asociaciones sobre el poliamor. Al menos estarás intentándolo. Si es lo que querés, realmente. Lo primero sos tú. Lo primero somos nosotras. Aplícate el cuento tú también. Buah. Se te acercan mujeres que no quieren algo serio. Tú te empeñas en pensar que sí, te enamoras y te rompen el corazón. Es que me dicen una cosa pero actúan de otra forma. Y les juro que estoy en una fucking montaña rusa emocional de la que me quiero bajar ya. Una intensidad que te deja exhausta. ¿También te sentís así? ¿Qué va? Hace mucho que no voy al parque de atracciones. Me siento más como en una noria. El dar vueltas y más vueltas, todo a una misma velocidad, todo bajo control. Con Irene era divertido. Era nuestro plan, nos gustaba dar vueltas. Todo estaba bien. Seguro que teníais unas vistas increíbles. Pero ahora que estoy sola, es una mierda. Y la mayor mierda de todas es que no puedo hacerla parar. Quiero bajarme. Empiezo a tener vértigo. Andrea, tú no te preocupes, porque nosotras estamos contigo, ¿vale? No te vamos a dejar caer. Aunque bueno, tú no mires hacia abajo. ¿Y si todo ha sido mi culpa? ¿Y si yo no he sabido hacer las cosas como para que todo funcionara? No. Seguramente han sido movidas suyas. Y un proceso de identidad que no tiene que ver con la relación de ustedes. Es que es más. Existe una cosa que se llama homofobia interiorizada, ya que dice que lo puedes llegar a tener hasta de manera inconsciente. ¿En serio? Es más, hay un ejercicio.
En una situación cotidiana nos preguntamos qué haría una mujer heterosexual. Por ejemplo, vas a alquilar un piso con tu novia y la primera pregunta que te hacen en la agencia es ¿buscas un piso de 2 habitaciones? Mientras que la respuesta de una mujer heterosexual sería decir con toda naturalidad no, es para mí y mi novio, tú te quedas paralizada, bloqueada, disfrazas el hecho de que estás con una mujer utilizando afirmaciones de género neutro como decir es para mí y para mi pareja. Wow. A ver, seguramente todos hemos tenido o tenemos, aunque sea un poquito, pero dejar de ser quien sos por eso es porque tiene que ser a niveles altísimos, ¿no? Pero ¿y si fuera cierto? ¿Y si Irene tuviese una homofobia interiorizada tan grande? ¿Cómo es que yo no la he visto? Pues porque tú no eres pitonisa, ni la reina de las bolleras, sinceramente, ¿eh? Eso ya sabemos que es. Yo no. No, es Carolina Iglesias. Ella es bi. A ver, no lo viste porque no puedes estar en la mente de ella. Confiar en que nuestra pareja está conectada a nosotras mentalmente es un error que por desgracia suele ocurrir. Hacer suposiciones, creyendo que sabe lo que piensas, o esperar que la otra reciba nuestra información mental casi de forma mágica, no es efectivo. A veces ni siquiera nosotras mismas sabemos cómo nos sentimos en realidad. ¿Y si todo ha sido una mentira? ¿Y si yo pensaba que nosotros... Joder. Es que yo pensaba que era la mujer de mi vida, que teníamos un futuro juntas. El futuro eres tú. Tenés que centrarte en ti y enfrentar ese vértigo que, confía, va a ir desapareciendo. Pero es como un vacío, ¿no? La soledad, qué triste. Estar con una misma. ¿Y qué es eso? Estar con una misma. Hablar sola, comer sola, ver la tele sola, ir al fula sola. Sola con tus pensamientos. Alegría si es un buen día. Tristeza si es uno malo. ¿Y dónde quedan tus miedos? Yo me estoy dando cuenta que no he estado conmigo misma. Que nunca has estado sin nadie, quieres decir. ¿Qué pasa, carabas de popo o qué? Bueno, a ver, que entre una relación y otra relación siempre hay algo, aunque sea sin importancia. Es verdad, no me había dado cuenta de eso. Ahí está el miedo a estar sola. No creo que sea eso exactamente, ¿eh? Empalmas unas con otras, no te das tiempo a superar una para conectar con otra. Es que vaya follón, hermana. Ahora entiendo lo de la bolloneta. Es que ibas a explotar. Por primera vez algo de lo que dices tiene sentido. Tal cual. Has ido acumulando lo que no has superado de tus relaciones anteriores. A ver, si empiezo una relación es porque siento que estoy preparada, que pasé página. Porque una cosa es ver a alguien y otra cosa es conocer y empezar algo. No, lo que has querido olvidar. Sinceramente, a mí me parece que te estás yendo por lo fácil. Pero bueno, no te voy a juzgar, porque las energías de este mundo ya son lo suficientemente complicadas. Entonces, no termino de pasar el duelo. ¿Y por qué no? No sé. No Pues, soy consciente de eso. Supongo que porque duele demasiado. Es enfrentarte a por qué no funcionó. Enfrentarte a tus fantasmas, a tus miedos. Y eso es jodido porque tengo muchos fantasmas acumulados. Bueno, pero ya sabéis lo que decía Sena. No es fácil ser una guerrera bollera. Somos unas guerreras bolleras. Y en la búsqueda desesperada puede que me enganche con cualquier cosa. Dejas de tener filtros, los que normalmente tenemos. La prisa por encontrar sustituta los hace desaparecer. Pero algún filtro tendrás, ¿no? O sea, tú no te conformas con cualquiera. Elijo creer que algún filtro básico tengo. Ahora no soy un animal, ¿no? Pero mi duda es, cuando estás con ellas, todo es perfecto. Perfecto. A ver, ¿qué es perfecto? Perfecto no es alguna señal. Dejo pasar. A ver, dispara. Que no les gusta hablar de sus sentimientos o que vivieron situaciones dolorosas
que no les gusta hablar del tema. Eso empieza a leer. Que no he sido yo. ¿Oler a trauma? Siempre tengo ese pensamiento de que si algo no va como yo esperaba es porque es mi culpa. Que si soy impaciente es porque seguramente les haga falta tiempo. O que tienen miedo al compromiso, pero que cuando me conozcan se les va a ir. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta de que yo realmente les gusto. Justificas comportamientos injustificables. Esperas cosas que no van a llegar. Bienvenida al club de las perdedoras. Gracias. Si alguien no nos valora, ¿por qué esperamos? ¿Miedo? Siempre el miedo. Fase 2 completada. Por fin entendieron qué les está pasando y por qué se sienten en la mierda. Tengo mucha información pululando por mi cabeza. Hay mucho que asimilar. Algo está haciendo clic. Por el poder de 3. Porque no estar bien también está bien. Por la bayoneta salvavidas. Tías. Respiraciones purificadoras.